Los siguientes relatos fueron escritos por Ale Morales Gómez. En la descripción del video está el link de su página de Facebook. Síguelo. Servidoras del mal. Se dice que cuando un niño no ha sido bautizado, las brujas y los demonios lo siguen para robar su alma o su energía. Se cree, aún después del bautismo se les puede hacer mal de ojo. Este les roba energía hasta hacerlos morir. Mi hermano pequeño acababa de nacer. Por vivir tan retirados del poblado, aún no se había podido llevar a realizarle el santo sacramento. Ya habían pasado unos meses de la venida al mundo del pequeño y este empezó a desmejorar en su salud. Diarrea, vómitos y fiebre era la constante. Mi madre y mi abuela hacían hasta lo imposible por recuperar la salud del pequeño, pero todo era inútil. Cada día estaba peor. Mi abuela le dijo a mi madre que debía cuidar al pequeño en las noches, porque lo que le estaba pasando no era algo normal y podrían ser cosas del mal. Mi madre no sabía muy bien por qué, pero todas las noches después de alimentar al bebé, caía en un profundo sueño y no despertaba hasta el siguiente día. Su preocupación era por no poder estar pendiente de mi hermano, así que la abuela le recomendó tomar mucha agua en la tarde y noche. Así cuando se durmiera, las ganas de orinar la harían despertar en la noche y estar pendiente del niño. Era casi medianoche cuando mi madre despertó con su vejiga casi a reventar. Se fue a parar deprisa para ir al servicio sanitario, cuando algo que vio la dejó horrorizada. Al lado de la cuna del bebé había una sombra, al parecer una mujer. Aunque mi madre sintió miedo, preguntó: ¿quién es usted? La sombra dio un chillido como el de un animal y desapareció. Mi madre le comentó a la abuela. Esta dijo que efectivamente era una bruja que le estaba robando la energía. Su recomendación fue clavar unas tijeras en la puerta principal. Esto haría que la bruja no pudiera entrar. El domingo siguiente irían al pueblo a bautizar al pequeño. Era por esto que la bruja lo perseguía. Resulta que mi madre permanecía sola con mi hermano y conmigo, ya que mi padre trabajaba lejos y solo venía cada 15 días. Por eso se aprovecharía el domingo venidero que él estaría. A pesar de esto, la abuela le recomendó a mi madre cuidar mucho al bebé fuera de casa, ya que las tijeras, como simbolizan las espadas de los templarios que combatieron la brujería, les impide entrar en casa, pero fuera de esta el niño es vulnerable. Una tarde, mientras mi madre entraba a la ropa que estaba al sol y yo le ayudaba en esta labor, el pequeño estaba en una canasta de mimbre. Yo estaba agachado, levanté la mirada y vi el sol esconderse entre las montañas. Pero no fue esto lo que me asombró. Vi una sombra volar por los aires. La sombra no era algo que yo hubiera visto antes. Parecía una persona, pero bastante borrosa. Pude ver que llevaba algo. Di un grito al ver que era mi hermano pequeño. Mi madre volteó a ver también y pudo verla. Así que le lanzó un rosario que siempre llevaba colgado al cuello. Eso, lo que fuera de un grito, y subió a un árbol. Allí dejó a mi hermano y se perdió en el cielo. Riendo tenebrosamente, dejó tan alto a mi hermano que mi madre debió llamar a un vecino para que lo bajara de aquel gran árbol. Al domingo, efectivamente fuimos y bautizamos al pequeño, pero también lo llevaron al médico. Este dijo que lo veía bien, solo un poco deshidratado. Le envió suero y nada más. A partir de entonces mi hermano mejoró y creció con normalidad. La abuela hizo ponerle en su mano izquierda un cordón rojo. Este, según ella, ahuyenta el mal de ojo. Seguimos con los relatos, espero les estén gustando, trovadores. Un visitante de terror.
escrito por Ale Morales Gómez. Cuando mi abuelo murió, mi abuela no aceptó que nadie fuera a vivir con ella, así que se quedó sola en la casa donde vivió la mayor parte de su vida con su esposo. Mi madre y yo vivíamos a pocas cuadras de allí, así que cada tarde íbamos a visitarla. Los 3 primeros días estaba demasiado triste. Mi madre decía en casa que la muerte del abuelo se la llevaría a ella también si seguía así. Pero después del tercer día, no solo mejoró, sino que se le veía feliz. Una tarde mi madre le preguntó el por qué. La abuela le dijo que porque el abuelo la visitaba en las noches. Aún no lo había visto, pero sentía su presencia y la última noche había sentido sus pasos. Mi madre no supo si alegrarse o preocuparse. La realidad es que la abuela se veía feliz y eso era lo más importante. Seguimos visitando a la abuela cada tarde. Se le veía mucho mejor. Una tarde fui yo solo. Al entrar en casa, supe que la abuela no estaba. Nosotros teníamos llaves de la misma y entrábamos con estas. La abuela casi siempre estaba en casa. Las pocas veces que salía, lo hacía a la tienda de al lado, así que me senté en la sala a esperarla. Estando en esta, siento como cuando tu ser dice que alguien te observa. Miro a todos lados, pero estoy solo, así que me pongo de pie. Estoy aterrado. No sé el por qué. Cuando doy los primeros pasos, alguien jala mi camisa por el cuello, tan fuerte que me hace detenerme. Miro a todos lados, pero como dije antes, estoy solo. Escucho unos pasos correr por el zaguán que va de la sala a la cocina. En ese momento pensé en lo que decía la abuela, que el abuelo la visitaba. Aquel no era el abuelo. Esos pasos y esa risa no podían ser de él. Al poco rato llegó la abuela, más tarde mi madre. Cuando quería contar lo ocurrido, la abuela llorando dijo que quien la visitaba no era el abuelo. Era un ser maligno y quería llevársela. Mi madre le pidió que por favor nos contara todo lo vivido. Dijo la abuela que los primeros días solo sentía su presencia, pero ella le rogaba que se dejara ver. Varios días solo sentía sus pasos que llegaban hasta su lado, ya fuera en la sala o en la cama. Una noche cualquiera lo pudo ver. Era él, su caminar lento, su sonrisa. Hablaba con él casi hasta el amanecer, hasta que se quedaba dormida. Cada tarde, cada noche, hablaban y hablaban. A pesar que físicamente era el mismo, ella sentía que algo no estaba bien en él. Tal vez su mirada, tal vez su conversación. Una tarde le puso una trampa. Pidió en la floristería un ramo de rosas y las puso en un florero en la sala. Cuando este apareció, ella le dijo que le había comprado sus favoritas. Él le sonrió y le agradeció por su detalle. Lo que él no sabía es que las favoritas eran los claveles. Así que la abuela supo que no era él. Ahora estaba aterrada, aún sin saber quién era ese visitante. Trató de actuar como si nada pasara. Por eso estaba en la tienda cuando yo llegué. No quería verlo, no quería hablarle. Estaba más que aterrorizada. Cuando la abuela terminó de contar su historia, yo dije lo que me había pasado hacía poco. Mi madre le dijo a la abuela que empacara unas cuantas prendas. Esa noche dormiría en nuestra casa. Cuando estábamos a punto de salir, ya caía la noche. Mi madre llevó unas maletas al auto mientras la abuela y yo terminábamos de empacar algo. Cuando escuchamos que mi madre tiró la puerta demasiado duro, así que fuimos a ver qué pasaba. La puerta estaba con llave. Estábamos encerrados. Buscamos otras llaves, pero por ningún lado habían. Mamá gritaba desde fuera qué pasaba. Nosotros solo le decíamos que estábamos encerrados.
También ella intentaba abrir desde fuera, pero le era imposible. Buscando cómo salir de allí, escuchamos unos pasos por el zaguán. Yo abracé a la abuela y quería que se sintiera protegida. La realidad es que yo estaba muerto de terror. Sentimos los pasos junto a nosotros. Un frío inusual llenó la sala. Mi abuela me abrazó fuerte. Cuando escuchamos esa voz, no era la del abuelo. Era una voz fuerte y cavernosa. ¿Por qué te vas, vida mía?, preguntó. La abuela temblaba al igual que yo. No respondimos nada. Pero eso sí que respondió. Soltó una risotada que nos hizo helar la sangre y poner la piel de gallina. La abuela decía que era el demonio y lo señalaba. Se santiguaba y rezaba. Yo rezaba junto con ella, pero yo no podía ver nada. La abuela dio un grito diciendo que venía sobre nosotros. Yo solo escuchaba esa risa macabra cuando la abuela daba su grito. Yo gritaba igual con ella. En ese momento la puerta principal cayó de golpe. 3 hombres la tumbaron. Mi madre sí que había conseguido ayuda. Cuando la puerta cayó, aquello desapareció, según dijo la abuela. Nos fuimos a casa. Volvimos en el día por todas las cosas, siempre entre varios. A pesar de eso, se sentía que alguien había allí. Mi abuela no quiso ir. Nos asegura que aquello era el demonio y la había querido engañar para llevársela. Decía que era un hombre alto, con un traje azul oscuro. Su sonrisa dejaba ver unos pequeños dientes como de comadreja. Su nariz pequeña y chata, sus ojos rasgados y una fijación tan penetrante que parecía que te podía ver el alma. La casa se puso en venta, pero pasó meses y meses sin que nadie la quisiera. La visitaban y quedaban encantados, pero después de verla unas 2 veces se desilusionaban. La abuela decía que eso los espantaba. Por fin un hombre la compró para hacer allí un local para billares, ya que quedaba en toda una esquina. El negocio fue próspero los primeros meses, pero se dieron muchas peleas allí. El dueño decía que el demonio de la agresividad vivía en ese lugar, porque las personas discutían por cualquier cosa. Hoy en día el local sigue en venta. Trovadores, antes de continuar con el siguiente relato, agradecería mucho que le dejaras un like a este video y un pequeño comentario para que podamos llegar a los 1000 likes y este video sea recomendado por YouTube. Por otro lado, sería maravilloso que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Continuamos. El viejo Agapito. No sé qué tan real sea esto que viví, pero así como lo viví lo cuento. En mi pueblo, más que pueblo, era un caserío donde todos nos conocíamos muy bien. Mi padre vendía leña para cocinar y para calentar las casas en noches frías. Yo en la mañana estudiaba con otros 10 niños y en la tarde ayudaba a repartir la leña a mi padre. Cuando no era mucha, yo iba y la llevaba solo. Una tarde mi padre me dijo que fuera a llevar una leña donde Agapito, un anciano que vivía en una choza humilde. Se decía que vivía de la caridad de las personas, pero también se decía que en su tiempo fue un gran brujo. La realidad es que yo le tenía un miedo pavoroso a aquel anciano. Aunque nunca me había hecho nada, el solo verlo te hacía sentir un escalofrío. Era un hombre con muchos años. Uno de sus ojos era gris. Al parecer por este no veía nada. Son pocos los leños que debo llevarle. Toco la puerta. Me grita desde dentro que los deje fuera, que después los recoge. Yo agradezco no tener que verlo, así que descargo la leña y voy a tomar camino a casa, cuando escucho voces dentro de la choza. No 2, no 3, muchas voces. Muerto de miedo, pero lleno de curiosidad, voy y me asomo por una abertura que hay entre las tablas. El espectáculo me deja aterrorizado, pero también estático.
El anciano está sentado desnudo en medio de la choza. Esta solo se compone de una habitación. En el piso hay un libro, al parecer muy antiguo. De este salen figuras. Son personas, pero solo su silueta, como si fueran hechas de humo. Son estos los que hablan. El anciano se tapa los oídos como no queriendo escucharla. Estos seres o personas lo iban envolviendo. Se podría decir que se metían en su cuerpo. Y tal vez fue así, porque de un momento a otro, el anciano cayó convulsionando al piso. Por su boca salió una babasa verde y todo su cuerpo en ese temblor. Yo entrar a ayudarlo, cuando escucho que da un suspiro. Pienso para mí que ha muerto. Me siento más aterrado aún. Nunca he visto morir a alguien, pero no es así. Veo cuando su cuerpo se levanta unos 50 centímetros del piso. Lo veo salir de su cuerpo. Sí, lo veo salir, como los seres que antes salieron del libro. Es su alma. También estas almas salen del cuerpo y veo cuando lo jalan y lo arrastran por los aires. Él grita, o al menos su alma, gritos de angustia. Los veo surcar los aires y desaparecer en la noche. El cuerpo del anciano sigue ahí suspendido en el aire, pero su alma está en otro lado. Me quedo ahí pensativo. No sé si volver a casa o esperar. Decido ir donde mi padre para que sepa que ya llevé a cabo la tarea. Diré que me voy a dormir y volveré a casa del brujo. Quiero ver el desenlace de aquello y así lo hago. Salgo de casa a eso de las 8 de la noche. Soy bastante cobarde para salir de noche, pero el morbo de lo visto me hace actuar con osadía. Llego al lugar, miro por la abertura. El cuerpo sigue ahí flotando. Espero mucho rato. Estoy a punto de rendirme. Ya hace rato pasó la medianoche. Cuando los veo llegar, al igual que antes lo arrastran. Él grita, unos gritos que hacen que tu piel se ponga de gallina. Entran todos dentro del cuerpo del viejo. Estos empiezan a salir y se van metiendo dentro del libro. Cuando al parecer todos han salido del cuerpo del anciano, cae con fuerza. No desciende con delicadeza como antes cuando subió. Esta vez cae con la fuerza de su peso. A los pocos segundos el hombre despierta, se sienta y se masajea la espalda. Se nota que le duele bastante. Después llora desconsoladamente. Le grita al libro que ya pagó su pecado. ¿Qué más quieren de él?, pregunta, pero no tiene respuesta. Llora desconsolado con su cabeza entre sus manos. Patea el libro y se va a la cama. Yo me voy a casa. La oscuridad es espesa, no logro ver bien. No hay luna, no hay estrellas. Así que corro despavorido a mi casa. Escucho los mismos murmullos que escuché en la choza del anciano. Están sobre mi cabeza. No puede ser. Corro más y más. Quiero estar pronto en casa y al fin llego sin ningún contratiempo. Al día siguiente, pregunté a uno de mis compañeros, al mayor de todos, cuál era la historia del viejo Agapito. Mi compañero dijo que fue un gran brujo. Podía robar almas de personas muertas, incluso vivas. Se sintió tan poderoso que robó y robó almas. Las encerró en un libro, el cual estaba hecho con piel de muertos también. Pero estas almas se rebelaron y se lograron salir del libro. Así que en noches oscuras, las almas que encerró toman poder y llevan el alma del viejo al infierno y hacen que éste padezca los peores horrores. Después vuelven y traen su alma. Ellas regresan al libro y esperan otra noche oscura. Agapito tiene más de 100 años, según se dice, pero estas mismas almas no lo dejan morir para que siga pagando por su pecado. Otro compañero que había al lado dijo que el viejo solo tenía epilepsia y por esto sus ataques. Yo no dije nada sobre lo que vi la noche anterior, pero supe que la primera historia tenía mucho más de realidad. Pasaron algunos años, yo me marché a la ciudad, allí me establecí. Después que mis padres murieron, no volví al pequeño caserío. La última vez que estuve, me encontré al viejo Agapito. Llevaba 3 palos de leña. Me miró con tristeza, como si supiera que yo sabía su secreto. A pesar que sentía pena por él, también sabía que si la historia es real, él está pagando la maldad que hizo.
Trovadores, recuerden siempre dejar su like en este video y compartirlo en sus redes sociales. Eso nos ayudaría muchísimo. Continuamos con dos relatos más que tenemos para ustedes. Espero los disfruten. No olviden visitar la página de nuestro querido escritor y amigo Ale Morales Gómez. El camino a la hacienda. Hace ya muchos años que sucedió esta historia, pero aún hoy se habla de ella porque cosas extrañas siguen sucediendo. El hombre más adinerado de la región tenía dos hijos, hombre y mujer. Su hijo era su mano derecha y quien se encargaría de la hacienda después de que él no estuviera. Su hija la casaría con un hombre de su posición social. Pero ¿quién puede decirle al destino qué decisión tomar? Fue así que la hija se enamoró del joven que cuidaba los corrales de los animales. La pareja empezó a verse a escondidas, pues sabían que el padre de la joven no aceptaría jamás esa relación. Se cuenta que la joven estaba embarazada y tenía planes de huir con su amado, pero antes de hacerlo, le contó su secreto a la madre. Pero esta, temerosa de su esposo, le dijo a su vez lo que estaba ocurriendo. El hombre llamó a su hijo y le pidió traer a dos de sus mejores hombres y en la noche viajar a la ciudad. Allí recluiría a su hermana en el mejor convento. Llevaría dinero y joyas para las monjas. Así la aceptarían con la criatura y éstas decidirían qué hacer con el pequeño. Todo se llevó a cabo como el padre lo había planeado. A las 8 de la noche salieron en una carreta jalada por 4 caballos. El hermano y los acompañantes iban bien armados, ya que aquel bosque era bastante peligroso y mucho más en las noches. Al día siguiente, encontraron los cuerpos de todos en el camino. Habían sido asesinados y las pertenencias robadas. No había ninguna pista de quiénes fueron los culpables, pero el padre de ambos hijos, dolido, ofendido y tal vez sintiéndose culpable, hizo tomar preso al amado de su hija. No alcanzó a declarar, ya que antes de rendir cuentas ante la justicia fue asesinado, aduciendo que había intentado huir. En el mismo bosque donde lo asesinaron, arrojaron el cadáver. Después de tan terribles acontecimientos, la madre, sintiéndose culpable por haber delatado a su propia hija, se envenenó, dejando a su esposo solo en aquella gran hacienda. Dicen que bebió 7 días con sus noches, hasta que murió ahogado en el alcohol, llorando la pérdida de sus 2 hijos y su esposa. Después de muerto, fue enterrado en el huerto de su propia hacienda, al lado de su esposa y sus 2 hijos. Dicen que allí vaga el alma de aquellos pobres. La hacienda fue abandonada por los empleados, no sin antes llevarse todo lo de valor. Con los años la cubrió la maleza y poco queda de aquella ostentación de riqueza. Las almas de padres e hijos se ven deambular en las noches donde quedó la hacienda. Dicen que es un espectáculo macabro. La hija llora la pérdida de su amado. El hermano lucha eternamente con los ladrones y asesinos. La madre llora por su pecado y el padre por su culpabilidad y estupidez. Por esta razón, perdió a sus 2 hijos. En el bosque pasa otro tanto. Allí donde tiraron el cuerpo del amado de la joven, se le escucha dar gritos de desesperación por no poder estar a su lado. La sigue buscando por toda la vida. Cuentan que un día un hombre que había robado en el pueblo huyó al bosque. Sabía que en la noche sería casi imposible de atraparlo, así que corrió como loco en la noche. Fue a dar al lugar exacto donde arrojaron el cuerpo del joven. En un gran árbol lo vio parado, pensando que tal vez era uno de sus perseguidores. Llevó la mano a su puñal. Se defendería como fiera herida, pero no se dejaría atrapar. Pero el que veía parado junto a él no parecía notar su presencia. En un momento dio un grito desgarrador y espeluznante. El hombre supo que ese grito y ese personaje no eran de este mundo, así que retrocedió unos pasos, pero con la mala fortuna que aquel alma en pena lo miró cara a cara. Allí pudo descubrir el horror.
Allí pudo descubrir el horror. La cara de aquel estaba desfigurada, porque los agresores del inocente nunca confesaron que lo habían molido a palo, hasta dejar su cabeza en una materia sanguinolenta y irreconocible. Al bandido ver aquella horrible figura, huyó despavorido. Sin percatarse, fue a caer a un despeñadero. Al día siguiente lo encontraron las autoridades. Vivió 3 días. Alcanzó a narrar esta macabra historia. Esas 3 noches, alcanzó a narrar esta macabra historia. Esas 3 noches que vivió, despertaba gritando que veía esa horrenda figura. En el camino del bosque, muchos aseguran escuchar los gritos del joven enamorado y asesinado inocentemente. En la hacienda, los gritos de toda la familia hace que nadie siquiera ose acercarse a los límites de la misma. Esta es la historia que se cuenta en la región donde vivo. Donde fue la hacienda, ahora solo hay maleza. En el bosque donde tiraron el cuerpo del joven, ya no pasa nada por ese lugar. Lo cambiaron a otro lugar. Dicen que los gritos de aquel son más que aterradores y nadie quiere ni escucharlo, ni mucho menos llegar a verlo. Trovadores, recuerden, con este video pretendemos llegar a 1000 likes, así que por favor vayan dejando su manita arriba. También no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones. Aún tenemos un relato más de nuestro querido escritor y amigo Alex Morales Gómez. Esperamos sea de su agrado. Ataque nocturno. La bodega donde trabajé en aquel entonces había sido una cárcel de máxima seguridad, donde fueron llevados los más peligrosos hombres, asesinos, violadores y terroristas. En aquel lugar se creía que pasaban cosas, ya que muchos de estos hombres murieron entre las celdas. Así que los espíritus de aquellos malvados seguían allí. Los sucesos siempre ocurrían en la noche. Aunque había 3 turnos de trabajo, a mí siempre me había tocado el del día. Lo nuestro era una empresa de envíos. Allí en esas bodegas empacábamos las encomiendas. Un día fui de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Era el turno de la mañana. Cuando ya estaba en casa por la tarde, el jefe me llamó a decirme que debía cubrir un turno de noche de un compañero que se había enfermado. En la noche se empaca lo que sale al día siguiente. Si se termina antes de las 6 de la mañana, se puede uno dormir un rato allí. A las 3 de la mañana ya había terminado con mi labor, así que organicé unas cajas donde poderme dar un buen sueño. Me volteé para la pared y me disponía a dormir. Debo aclarar que aún no me dormía. Acababa de descargar mi cabeza cuando sentí pasos a mis espaldas. Volví mi cabeza para ver quién podía ser. Yo estaba solo allí, no había nadie, pero sí sentía que alguien estaba ahí. Mis ojos no podían verlo, pero mis otros sentidos me decían que estuviera alerta. Me puse de pie, fuera lo que fuera. No quería que me sorprendiera acostado en una manera tan indefenso. Ahí de pie, encarando a un visitante que no podía ver, sentí un frío inusual dentro de aquella bodega. Quise cruzar mis brazos para protegerme del frío, pero no quería mostrar una seña de debilidad. ¿Mostrar a quién? No lo sé. Estaba completamente solo. El frío se convirtió en un ventarrón, tan fuerte que le llevó cajas por todos lados. Allí dentro era un caos, un infierno. Todo mi coraje se fue a mis pies y fue a salir corriendo de allí. Me lo encontré de frente. Era un hombre grande y macizo, lleno de tatuajes hasta en su cara. Me sonreía con maldad. Fui a esquivarlo para pasar de largo, pero un puño en mi cara me derribó sin darme tiempo de nada. Quise incorporarme rápidamente, pero el golpe fue tan contundente que estaba mareado. Mientras lo buscaba a él con la mirada, quería poner mis sentidos en orden. Estando de rodillas, vi de nuevo su embestida.
Un rodillazo de él en mi cara me hizo caer boca arriba. El lugar no era la bodega, el lugar era la cárcel que algún día hubo allí. No podía dar crédito a lo que veía, mientras otros hombres que yo no veía, pero escuchaba, lo alentaban para que me golpeara. Estaba aterrado, pero aún así quise ponerme de pie y enfrentarlo. Si iba a morir, lo haría luchando. No tuve tiempo de ponerme de pie cuando lo vi sobre mi pecho golpeando mi cara. Yo no era capaz de protegerme, de defenderme. Solo intentaba tapar mi rostro. Era un infierno. En algunos intervalos pude ver los hombres que lo alentaban. No eran hombres, eran sus calaveras, solo sus huesos, gritando que me matara. Yo sabía que eso iba a ocurrir, porque era un hombre con el que no se puede luchar. En un momento su golpe fue tan contundente y fuerte que perdí el sentido. Creí que había muerto. A las 5:35 de la mañana sonó mi despertador. Solo fue una pesadilla, eso pensé en el momento, pero los hematomas en mi rostro y el dolor en mis costillas me hacían entender que no fue así. Entregué mi turno sin decirle nada a los compañeros de la mañana. Aunque ellos veían los golpes en mi cara, no dijeron nada. En la tarde fui llamado a la oficina de empleados, donde me daban la carta de despido. Pregunté el por qué. Entonces ellos me mostraron el video de esa madrugada, donde me veía yo siendo atacado por un ser invisible. Me tiraba contra las paredes, después en el piso me golpeaba la cabeza. Para mis jefes, solo fui yo autoatacándome. Para ellos había consumido alguna sustancia y por eso me comporté así. Allí no ocurrió nada paranormal y no aceptaron mis explicaciones. Nada más podía hacer que largarme de allí. Pronto encontré un nuevo empleo en esa misma labor. Mi experiencia me abrió puertas. Unos meses después, las noticias mostrarían que un hombre amaneció muerto en aquella bodega por múltiples golpes. No pudieron dar con los atacantes, ni mucho menos el motivo del ataque, ya que no se habían robado nada y las chapas no habían sido forzadas. La hipótesis de la policía es que fue un amigo de la víctima y este mismo le abrió. La verdad nunca se supo. Hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias por escuchar estos relatos de nuestro querido escritor Ale Morales Gómez. Recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es compartiendo este video con un amigo o en tus redes sociales. Recuerda dejar tu pulgar arriba para que lleguemos a 1000 likes. Eso ayudaría muchísimo. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón de suscripción, activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas más relatos como estos. Próximamente estaremos presentando en el canal Juego de Brujas y La Última Navidad. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.